Hola amigos, ¿cómo están? El presente video se llama El cuarto estado del agua. Bien, como saben, las fascinantes cualidades que han habido del agua las hemos venido estudiando desde los primeros videos aquí publicados en este canal. Desde la forma en la que el agua, por ejemplo, interactúa con el hormus, así hemos hablado también de las formaciones de los clatratos, de los clústeres del agua, como los trabajos también, hemos expuesto un poco los trabajos del doctor Masaru Emoto, del doctor Mushik Young, o por ejemplo con su trabajo El secreto del agua hexagonal, o como los trabajos también del doctor Massimo Citro, en sus publicaciones de La ciencia de lo invisible. También hemos hablado del doctor Benveniste. Bien, por ejemplo, el presente video pues tiene una finalidad que es una retroalimentación y un análisis de algunas cualidades sorprendentes que tenemos del agua, y pues valoramos los descubrimientos del cuarto estado del agua propuestos por el doctor Gerald Pollack, de quien voy a hacer mención a lo largo del video a raíz también o razón de comentario de su publicación, de la publicación del el cuarto estado del agua. Y su relación pues básicamente con el medio líquido matricial, que es también el agua de mar, y que podemos encontrar pues en forma plasmática, y que incluso podemos recrear el medio físico plasmático cuando hacemos el hormus. Y bueno, en nuestros hogares pues básicamente tenemos la forma de poder generar este tipo de principios. Incluso los principios de Victor Schauberger, como el movimiento del agua natural en torno al flujo del agua vorticial, que también pues se permite una mayor penetración sobre otros fluidos. Entender el agua, pues lo que va a hacer es que nos va a permitir entender nuestra propia naturaleza. Y el plano etérico, el que llamamos planeta, también va a ser totalmente comprensible a través de entender las matrices líquidas más grandes que tenemos, como es el mar. Lo más importante que tenemos en nuestro planeta, justamente, para poder comprenderlo, es el mar, es esa matriz líquida. El mar pues es la impresora de la vida, es una matriz pleomórfica que nos permite entender nuestra biología. La base sobre la cual está diseñada la vida es el agua. La molécula del agua es modulable para generar estructuras que podemos ver incluso en la geometría sagrada. Por ejemplo, a este nivel, como pueden ver en estas imágenes, sobre la difusión de algunas frecuencias sobre el agua, que permite la expresión de esa geometría. Es decir, estas estructuras cristalinas que permiten la difusión de energía e información fotónica, es decir, que a través del agua pues, se puede compartir información de la luz o los pulsos lumínicos a lo largo de todo el agua de nuestro propio cuerpo también. Como venimos diciendo esto a través de videos anteriores, en referencia al hormus y el potencial que tiene pues los puentes cristalinos que se forman alrededor de un comportamiento fenoménico de la molécula del agua. Y bueno, lo que vamos a desarrollar ahora pues es la expresión de poder comprender este cuarto estado del agua. Siempre se nos ha dicho que el agua pues como tal tiene propiedades anómalas, como al congelarse o al volverse menos densa, se sabe que la densidad de las sustancias puede aumentar o disminuir al congelarse normalmente. Por ejemplo, la densidad de algunas sustancias aumenta con la temperatura. Esto quiere decir, por ejemplo, que la densidad de toda sustancia aumenta al enfriarse. Por lo tanto, pues implica que toda forma sólida de una sustancia es mucho más densa y no puede flotar sobre el agua. Pero como parte de estos comportamientos anómalos del agua, pues tenemos la expresión de los icebergs, por ejemplo, en este sentido, como pueden ver aquí. Podríamos considerar que cualquier sólido, por gravedad, pues pueda hundirse, pero esto no pasa así. La mínima densidad del agua es a los 100 grados centígrados, es decir, cuando se está evaporizando, cuando está en estado de ebullición. Al enfriarse su densidad en realidad aumenta, pero la máxima densidad del agua no es a los 0 grados centígrados, sino es a los 4 grados centígrados. Una de las propiedades de esta naturaleza pues es una de las más conocidas en realidad. Existe una brusca disminución de la densidad del agua al ser congelada
y la fase sólida normalmente lo que hace es flotar. Y entonces a lo largo de este video vamos a comprender en realidad por qué. Bien, pues el agua es fundamental para la vida, es tan central que Albert Szent-Györgyi, el padre de la bioquímica moderna, una vez opinó que la vida es agua bailando al ritmo de los sólidos. Sin esa danza, pues no podría haber vida. Esta es una de las razones por las que yo valoro, en este caso, el Hormuz en una suspensión líquida por el potencial que tiene para estructurarlo. Y ahorita vamos a saber a qué se debe esta estructura en el agua o estos fenómenos del agua ordenada, del agua estructurada, de la formación de clatratos, de clúster, entre otras disposiciones o nombres que ha tenido a lo largo de la historia. Bien, la molécula del agua pues en sí es muy conocida. Guy Lussac y von Humboldt, por ejemplo, ellos definieron su naturaleza esencial hace poco más de 2 siglos. Por ahora bien se conocen algunos detalles de la arquitectura en realidad. Solamente lo que más se conoce que es esto, porque es H2O. Pero es aquí también el problema, porque se ha dedicado a estudiar la molécula del agua y nunca se dedicó a estudiar lo que es su interacción. Y esto pasó también con la biología, en realidad, como que solamente nos centramos en conocer a veces virus, bacterias, hongos y parásitos, las células, pero casi no se estudia su propia interacción. Siempre se ha estudiado la molécula del agua como tal, mas no se ha estudiado su colectivo o la forma en que se relaciona entre sí y su comportamiento anómalos con otras moléculas del agua. Entonces, esencialmente, pues la molécula del agua, como lo hemos visto siempre, consiste en un conjunto de átomos que es 2 átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, dispuestos en una configuración que seguramente todo el mundo ha visto en algún libro de texto. Del agua depende la vida en sí y es la sustancia más importante no solo de forma cuantitativa, sino de forma cualitativa. El ser humano, como todos los mamíferos, pues se gestan en un microcosmos acuático, salado y cálido, que está vinculado a nuestro origen, que es el medio matricial marino. Y es que la vida pues se ha desarrollado a partir del mar y el feto humano pues está constantemente bañado en un microcosmos marino, el que llamamos placenta. La molécula que está dentro de esos dominios pueden considerarse como antenas, en sí que son antenas que reciben energía electromagnética del exterior. Como mencionamos en algún momento, que la molécula del agua podría tener un símil alrededor de lo que es una antena dipolo. El interior de la molécula del agua pues se asemeja a una batería de 2 polos electromagnéticos que captan y liberan electrones de carga negativa, y lo que es este resultado genera una tensión alterna, una tensión constante, pues esto es una antena dipolo que es capaz de formar estructuras reflejo de su entorno, que esta es una capacidad pues que le otorga una memoria temporal, como lo demostró en su momento el doctor Masaru Emoto o el doctor Luc Montagnier también, al generar a veces la información del ADN, amplificarla en otros recipientes de agua, como pueden ver en esta imagen acá, o la memoria que se le impregna al agua al transmitirle frecuencias, sonidos o armonías. Actualmente pues existen experiencias registradas, como por ejemplo de esta señorita acá, Beda Austin, con métodos de cristalización y proyección de diseños de imágenes sobre el agua a partir de los objetos que le rodean y a partir de un método de congelación. Como pueden ver aquí, pues ella comparte su investigación a través de esta página que se llama The Secret Intelligence of Water. Obviamente esto es muy similar a la propuesta de Masaru Emoto, y personalmente también realicé una experiencia similar que les comparto por aquí en este pequeño cortito que les voy a dejar por aquí. Es un experimento que hice de Masaru Emoto, basado en la concepción de Masaru Emoto y las emociones y la facultad que tiene el agua de recibir información. Y bueno, en esta botellita lo que pasa es que hace más de un año creo que la tengo, estoy guardado, y me acabo de acordar en qué circunstancias estaba. Yo había puesto agua destilada y la misma cantidad de arroz, estaba pesado incluso. Y la única diferencia que tienen estas dos botellitas es el rótulo.
que simplemente en uno puse puras, como pueden ver acá, puras palabras negativas y en el otro puras palabras positivas, y ha pasado esto curioso, que el arroz que está con las palabras negativas se ha mantenido separado, y el arroz que estaba con las palabras positivas se ha fusionado en su totalidad. Y como pueden ver, incluso hay un aspecto totalmente malteado, y también lo destapé y pude darme cuenta de la peculiaridad del olor que teníamos aquí. El olor aquí era un poco avinagrado, putrefacto, y el olor que tiene este arroz es dulce, es como que acá se ha vuelto sake, como una especie de fermentado, pero este es un tipo más avinagrado el olor. Y bueno, eso quería compartirles. Voy a sacar de repente pronto un videito referente a este tema, pero basado en el cuarto estado del agua, sobre Gerald Pollack, toda su sabiduría, su conocimiento, y también en lo que es la mención del estudio de la bioelectrónica del agua, basado en la concepción del Dr. Vincent. Y eso es todo por ahora, nos vemos. Bien, por ejemplo, esto es evidencia que muestra que nuestros campos magnéticos tienden siempre a influir sobre el agua, sobre nuestras emociones e intenciones, son energía proyectiva. Estos principios pues han sido observados también en homeopatía, si no, pues cómo se explicaría el uso a veces de algunos productos homeopáticos que vienen a raíz de la memoria del agua de alguna toxina o de algún veneno también, que implica en la transformación del agua de nuestro cuerpo mediado simplemente por patrones de información impresos en el agua, sin ninguna molécula de la toxina original. Bien, pues esto también quiere decir que técnicamente nuestra conciencia lo que hace es generar campos de torsión que cambian constantemente la estructura del agua para hacerla una sustancia incluso sanadora. Y de esto pues hay base científica, solamente que siempre tiende a estar a la censura. Por esto recomiendo incluso revisar este artículo científico de la Universidad de Queen's Belfast, de la Queen's Belfast University, que pueden buscar acá, que se llama Thanks for the Memory, gracias por la memoria, que fue presentado, pero lamentablemente todas las evidencias que siempre han sido presentadas siempre han sido desacreditadas, o por muchos intereses de los complejos industriales farmacéuticos. Bien, pues con esta introducción de información podemos entender que la vibración es energía e información, y con esto pues las moléculas del agua pueden liberar electrones, haciéndolos disponibles para algunas reacciones químicas de diferentes tipos de organización. Incluso existen pues muchas visiones propuestas sobre la interacción del agua en los modelos que explica Gerald Pollack en su publicación, donde por ejemplo hay un modelo popular que se basa en las asociaciones inherentes de todos los modelos propuestos a lo largo de la historia. Algunos provienen, por ejemplo, de Gene Stanley, de la Universidad de Boston. Stanley, por ejemplo, sugiere que el agua pues, tiende a tener siempre dos estados distintos, uno de baja densidad y otro de alta densidad. Lo que nosotros conocemos concretamente como sólido, líquido y gaseoso, pero no es hasta hace unos 100 años aproximadamente que surge la idea de que el agua puede incluso estar en un cuarto estado de la materia, como lo teorizó este señor de acá que se llama Sir William Hardy. La distinción pues aparece más claramente de ese fenómeno, o perdón, de este estado, cuando el agua está a veces sobreenfriada. Aquí aparece pues un agua de baja densidad que tiene una estructura tetraédrica abierta, y mientras que hay un agua de alta densidad que tiene una estructura tetraédrica más compacta, que de hecho pues puede estar relacionado a un estado gélido, o tener esta consistencia o manifestar estas características donde hay dos estados enfatizados de las moléculas del agua, que pueden existir uno sobre otro a manera de estratificación, como si fueran un espejo. Es decir, aquí pues se genera una fracción de las moléculas del agua que están girando constantemente, unas de una forma levógira y otras están girando de forma dextrógira. Estos dos estados están intercambiando dinámicamente
entre sí, están intercambiando sus cargas, están intercambiando información. Y esto pasa, por ejemplo, cuando el agua pues, es expuesta a la luz solar, a la luz, o cuando solarizamos el agua, por ejemplo, se genera una termoestratificación, es decir, que se generan unas capas ordenadas en una disposición concreta de la molécula del agua, donde se va a manifestar una zona donde las moléculas pues, se van a apilar capa a capa. Estos primeros estratos se configuran como una especie de pantalla que curiosamente pues tiene la misma configuración que el grafeno. Pollack se da cuenta de que esta configuración molecular del agua ya no es H2O, sino es H3O2. Y esto comienza a comportarse en lo que conocemos diferentes fenómenos del agua o zonas fenoménicas que Pollack estudia pues básicamente a lo largo de toda su publicación. Entonces, estos fenómenos se exhiben de tal forma que el agua, cuando toca un objeto sólido, automáticamente crea una zona de exclusión, donde podemos percibir el agua como que estuviera en otro estado. Como podemos ver aquí, por ejemplo, en este video, es el ensanchamiento de esa zona llamada la zona EZ o zona de exclusión que Pollack estudia. Gerald Pollack se da cuenta de que a mayor exposición a la luz solar, por ejemplo, el nivel del agua en esta zona, de la zona EZ, en la zona de exclusión se hace cada vez más grande con mayor contacto de luz, y todos esos estratos parecidos al grafeno, que están apilados, como les comento, capa a capa, comienza a expandirse, comienza a crecer. La luz infrarroja, según los estudios de Pollack, también es una de las más eficientes para formar esa zona de exclusión. Y bueno, esta zona de exclusión llega a tener un contacto con el líquido que está por encima, y el agua aquí, como les comento, en la zona que está fuera de la zona de exclusión ya no es H2O, sino es H3O, que también comienza a estratificarse y ordenarse con una carga positiva, mientras que la zona que queda el agua que queda, perdón, en la zona de exclusión, como ven aquí, esta agua pues tiene otro tipo de moléculas. Aquí esto es H3O2 con carga negativa. El agua de la zona de exclusión siempre tiende a tener una ligera alcalinidad por su carga negativa, y esto comienza a formar patrones hexagonales de estructuras similares, como les comento, el grafeno, como si fuera una estructura ordenada donde encontramos una diferencia de voltaje con la que comprendemos la función celular en sí, por qué se manifestarían las cargas, el intercambio y la dinámica iónica. El agua con mayor zona de exclusión incluso puede llegar a los menos 350 milivoltios, como lo tenemos en el músculo, por ejemplo, el corazón. Ahí tenemos una carga de menos 100 milivoltios, y estas características las podemos ver pues aquí, como ven en este pequeño cuadrito. Cuando hay una condición hacia la enfermedad, el potencial deja de ser negativo y comienza a tener una carga positiva. Por ejemplo, en el agua que está o la matriz líquida de las personas con cáncer suele tener un potencial de más 30 milivoltios. Cuando hay enfermedades crónicas, el potencial en milivoltios normalmente suele estar en cero, y cuando comienza a formarse las células saludables suelen tener un potencial de menos 25 milivoltios, y la replicación celular pues se da a menos 50 milivoltios. Entonces, ¿qué le ofrece la carga a nuestro medio líquido interno? Pues es el tipo de agua que ingresa a nuestro organismo. Dentro de esta estratificación de la zona de exclusión, nosotros podemos almacenar información. Esta zona actúa como una especie de pantalla holográfica, y es aquí donde se forman los clatratos o los clústeres que hemos comentado en unos videos anteriores. Esos clústeres del agua pues son las mismas estructuras con esa estratificación, pero tienen una disposición con muchas más dimensiones conocidas. A esto también se le puede llamar lo que es el H2O37, como lo dio a conocer en algún momento la doctora Esther del Río. Estas estructuras son dipolares, y aquí tenemos el entendimiento incluso del hormus como tal, que es en su estado fenoménico, al tener contacto con el agua y su interacción, que es lo que forma justamente un estado M o un estado
microclúster, al tener interacción del agua con la materia, sobre todo con estos elementos en estado microclúster, en estado monoatómico. Entonces, básicamente a este nivel se generan, son las macromoléculas del agua, o sea, del agua estructurada propiamente, tendrían una característica mesomórfica que construyen nanotubos. Se comienza a construir como una especie de red, como pueden ver aquí. Y esos nanotubos pues tienden a generar atrapamientos moleculares de otros elementos, que es así, por ejemplo, como la forma en que se puede entender incluso el hormus en su estado microclúster. La mejor forma de representarlo a macroescala, en realidad, es como cuando vemos un cuarzo con algunas impurezas por dentro, donde quedan atrapados algunos elementos. Esto sería el equivalente a los clatratos o a los clústeres del agua. Y ya que tienen una conducta como la de un cristal, entonces lo que generan es una especie de encapsulamiento que pueden ver aquí, por ejemplo, con otros elementos. Estas estructuras constantemente pues son pulsantes, y esto está constantemente creándose y destruyéndose. Es un campo toroidal, por así decirlo, un campo energético toroidal, donde por un lado a veces genera una energía explosiva y por otro lado genera una energía implosiva, y siempre tiene un punto de pulso, un punto central. Esta construcción y destrucción ocurre cada 10 a 11 segundos, y lo que hace que esta estructura molecular del agua pase de tener 32 caras a ser 4 octaedros, y después termina volviendo a una esencia dodeicosaédrica original, que es la forma tridimensional en la que podemos ver los estratos de esa zona de exclusión y la formación de estos clatratos o de estas estructuras dodeicosaédricas. Entonces esto genera una respuesta incluso a diferentes longitudes de onda vibratoria, que le permite la función de memoria al agua, o la generación también o el almacenamiento de información. Aquí ya se estarían formando a nivel de esa zona de exclusión. Si se conoce la estructura, por ejemplo, que es lo que necesitamos nosotros constantemente, la estructura de las enzimas, si estudiamos la topología de las enzimas, conocemos estas estructuras, pues podemos generar una frecuencia para poder generar resonancia, y controlamos pues muchas cosas. Quizás ahora también se puede entender un poco cómo puede funcionar el grafeno, que puede ser para bien o para mal. Bien, por ejemplo, la regeneración celular, como vimos en un video anterior sobre la bioelectrónica del agua, el pH de una solución acuosa tiene la oportunidad de dar información en términos de pH o de milivoltios, cuando acepta electrones o voltaje negativo, y cuando da electrones pues un voltaje positivo. Las plantas y nosotros constantemente obtenemos energía para elevar el potencial eléctrico de nuestra agua a través de la luz del sol. Al exponernos nosotros a la luz natural, aumentamos nuestra zona de exclusión a nivel de nuestra matriz líquida. Nos permitimos generar ese cuarto estado de la materia como que si fuéramos pilas eléctricas. La luz infrarroja, sobre todo, es la que tiene mayor potencial de penetración, y esto lo abordamos también en el video anterior donde hablo del Rasayana, Hormus Rasayana, donde hablamos bastante, bueno, tomamos un poco el tema de la concepción de la luz infrarroja, cuando intentamos explicar, por ejemplo, el mecanismo de terapia de la luz de baja intensidad para el transporte y aceleración de los electrones, y el aumento del ATP a través del citocromo, de la C-oxidasa. Eso está en el video de Rasayana. Esto está relacionado a la luz infrarroja. Y como pueden ver aquí, la luz infrarroja tiene una incidencia de poder penetrar la piel, la epidermis, la dermis, parte del tejido adiposo, y llegar incluso a la superficie muscular. Lo que hace la calidad de agua en nuestro organismo es permitirse formar como una especie de prisma, o sea que la luz pueda penetrar de forma directa hacia las unidades estructurales musculares y nuestra matriz líquida, y le permite la aceleración del ATP a través de la citocromoxidasa. Esto fue estudiado por este señor de acá, que se llama el doctor Yohei Tanaka,
Él estudia básicamente lo que es el impacto de la luz infrarroja en las cirugías plásticas. Aquí hay un artículo que les voy a dejar de repente acá en la descripción, que pueden descargar libremente, pues este link. Es un estudio completo sobre la forma en que la luz incide sobre nuestra matriz líquida y permite la regeneración sobre todo de la elastina, a nivel de lo que es el colágeno, o por ejemplo también en este segundo estudio que tiene también el doctor Tanaka sobre la evaluación a largo plazo del colágeno y la elastina después de la irradiación infrarroja. Bien, esto es por ejemplo en sentido de que una parte de ese espectro de luz infrarroja es muy importante en nuestra naturaleza humana y en la forma en que incide en nuestro cuerpo, en la forma en que penetra esta luz a nuestro organismo. Y para que pueda penetrar de forma compensada, de forma equilibrada, necesitamos tener una matriz líquida ordenada en forma de esos clatratos, en forma de esos clústeres. Y esto pues lo conseguimos básicamente con la exposición de luz y también regulando nuestro campo electromagnético, que en realidad pues termina siendo nuestro campo emocional incluso. Bien, por ejemplo, un ejemplo de este tipo de agua en nuestro cuerpo lo podemos ver a través del cristalino de nuestros ojos. En el cristalino de nuestros ojos pues podemos encontrar aquí un agua que es de ese tipo gel o un agua estructurada propiamente. En el cristalino, por ejemplo, cuando se ensucia, se forman lo que son las cataratas y esta agua pues se puede modular a través de la luz, o a veces las cirugías lo que hacen es retirar esa pequeña parte de agua del cristalino e introducir un agua estructurada nueva para las cirugías estas de las cataratas. Pero es algo que nosotros incluso también podríamos modular con la luz. Es decir, pues podemos considerar las prácticas védicas como las del sun gazing, como lo mencionamos en algunos videos anteriores sobre la fotosíntesis humana, como parte de la consideración a formar este cuarto estado del agua en nuestros ojos. Bien, pues este tipo de agua gel, cuarto estado o hidrogel cristalizado, cuarto estado del agua propiamente, este gel amorfo pues normalmente está constantemente rodeando las células, y esta es una sustancia fundamental pues que permite la formación proteica de los glucoaminoglicanos, que vamos a abreviar acá como GA, GS. Bien, esta determinada bueno, la estructura del agua tiende a determinar el movimiento de esos aminoácidos dentro de la matriz celular. A mayor cantidad de agua de este tipo, es decir, a una mayor cantidad o concentración de agua estructurada en nuestro organismo, mayor será el poder de penetración intracelular para poder hidratar a las células y darle incluso una mayor movilidad. Esta agua pues puede permitirse la unión más eficiente de los glucoaminoglicanos como el ácido hialurónico, por ejemplo, a este nivel. Y también pues esto lo encontramos cuando sintetizamos el hormuz propiamente. Generamos esa estratificación, generamos un agua estructurada con el potencial de los clatratos para comportarse como prismas y que la información pueda penetrar y que pueda generarse este tipo de agua gel en nuestro cuerpo, esta agua estructurada. Aquí por ejemplo tenemos algunos ejemplos que Gerald pone en su libro, que es por ejemplo cuál sería la disposición de cargas que puede tener por ejemplo el yogur en el agua, como es esta de acá, o por ejemplo, y esta concepción de que cada gotita, cada puntito tiene alrededor una carga negativa y está inmerso en una matriz de carga positiva, pues genera, dependiendo del orden fractal, como el orden de los clatratos, que como les comento es como una especie de malla, como pueden ver aquí, esta disposición pues genera ese comportamiento del yogur, de agua gel, básicamente. Y esta cuarta fase del agua también pues nos explica la coherencia que pueden tener las estructuras incluso de las nubes. Si el agua en nuestro interior no está estructurada, si no se comporta como un gel cargado de energía, pues la vida no podría darse. El agua debe tener un potencial de penetración para poder hidratar. La luz del sol genera una carga protónica alrededor de una gota de agua, es decir, genera una carga positiva afuera y una carga negativa por dentro. Esto es el clúster del agua, es como una malla energética. Nosotros, la pérdida de esta condición se da como resultado una degeneración del agua en nuestro cuerpo, y esto
como tengan en cuenta que también lo tenemos día a día al estar expuestos a diferentes cargas iónicas positivas de los electrodomésticos, de la saturación de carga que puede haber en nuestro organismo, de la falta de hacer pozo tierra, por ejemplo, de pisar la tierra para poder equilibrar un poco el agua en nuestro cuerpo. Teniendo en cuenta la exposición a la que está nuestra agua. Nuestra agua está todo el día expuesta ¿a qué? A radiofrecuencias, al campos electromagnéticos nocivos de los aparatos que tenemos, de las antenas de celular, de las antenas de wifi, de la radio, todo. Entonces el ser humano olvida a veces la forma natural en la que debe disponer el agua en su cuerpo, y sobre todo equilibrando las dinámicas de nuestras cargas energéticas, como si fuéramos un toroide electromagnético. Entonces la idea sería que siempre tengamos una tendencia a formar este tipo de agua. Por ejemplo, lo que es aquí el H3O2 con carga negativa, que está en la matriz de la gota, donde tenemos aquí un agua estructurada. Entonces, por ejemplo, esa es la malla energética que debemos tener en nuestro organismo, que genera, por ejemplo, una especie de tensión superficial, como podemos ver aquí, por ejemplo, esta hormiguita que está cargando esa gotita de agua. Entonces hay preguntas que podemos hacernos en torno a lo que es el comportamiento fenomenológico de los fenómenos que tiene el agua. Por ejemplo, ¿qué genera esta tensión superficial del agua sobre el agua? O cómo podemos ver en esta hormiga justamente moviendo esa gota de agua. Bueno, ese comportamiento anómalo del agua lo genera esa zona de exclusión con carga negativa que tenemos ahí. Esta zona de exclusión, como podemos ver aquí en este video, no solo es experimentada por una superficie plana, sino también la podemos apreciar en una gota o en una esfera de agua que desarrolla su propia zona de exclusión con carga negativa a su alrededor y positiva normalmente en la zona exterior. Bien, esta imagen, por ejemplo, que podemos ver aquí, estas burbujas, estas burbujas que están cristalizándose a nivel del frío, ya tienen una carga negativa en su contorno y están expuestas a una carga positiva. Si tomamos, por ejemplo, dos burbujas cargadas negativamente y la colocamos en un recipiente con agua, una cerca de la otra, acá hay otro fenómeno curioso, pues la distancia entre ambas se atraerán en forma como si fuera un imán, pese a tener la carga y polaridad aquí que sería negativo y negativo. Se van a atraer. Esto es porque a su alrededor pues están inmersas en cargas positivas. Y cargas positivas normalmente concentradas. Esto genera una fuerza de atractividad sin importar que tengan las cargas iguales. Y esto lo podemos ver incluso cuando el agua pues está muy estructurada y tiende a generar una tensión superficial, como cuando hay un lagarto que camina sobre el agua. Esto sucede porque el lagarto está caminando sobre una zona de exclusión, como pueden ver aquí. También puede flotar una moneda incluso en el agua sin romper la tensión superficial, o un clip puede generar esa tensión la zona de exclusión genera esa resistencia. Esta zona de exclusión pues es la pantalla de computadora fotónica en la que estamos sumergidos, en la que vivimos. La metodología físico-química de Pollack para poder hacer un estudio directo y poder tener estas hipótesis están basadas en las microscopías de fluorescencia, en el barrido electrónico, en la carga de fuerza atómica, también en la transmitancia. Y pues cabe destacar que Gerald Pollack lo que hace es una continuación de los trabajos de los doctores como Barry Marshall, como Kary Mullis, como los trabajos del doctor Luc Montagnier o como de Albert Szent-Györgyi. También los trabajos de Jacques Benveniste, por ejemplo, quien estudió justamente a veces la memoria del agua basada en los disparos histamínicos que había una memoria de un fármaco sobre el agua a nivel de los glóbulos blancos y su comportamiento, que esto me parece que lo expliqué en un video anterior. Bien, con todos estos doctores, pues Gerald Pollack comparte los mismos resultados al hacer los estudios sobre esa disposición fenoménica de los estratos de la zona de exclusión, en el sentido de la exposición del agua a la luz y el comportamiento de esa agua en ese cuarto estado de la materia, en ese estado medio gélido, o estado también de formación de clústeres.
Bien, la mayoría de estos fenómenos inexplicables del agua pues puede ser entendido al comprender ese cuarto estado del agua. Y, si, y bueno, también podemos darle mucha utilidad para la obtención incluso de energía a través de esa zona de exclusión, ya que es posible pues obtener carga por la misma configuración que tiene esta agua, y esto también lo demuestra Pollack en su libro. Esto es muy similar a una batería, sobre todo mientras más grande sea esa zona de exclusión, puede generarse una zona fenoménica a través de la luz, y pues la luz infrarroja sobre todo es la que emana, y la que emanan incluso todos los seres vivos emanamos una luz infrarroja. Entonces todos nosotros también tenemos el potencial de formar esa matriz de ese estado de zona de exclusión. Se dice que la luz roja justamente es la más eficiente en formar esta capa o esos estados de la zona de exclusión. Al retirar la luz, normalmente siempre vuelve a su estado normal, el agua. Recuerdan que hablamos a veces sobre la melanina en algún video anterior, en el video de la fotosíntesis humana. Pues en ese video también se sobreentiende que la fotosíntesis humana propiamente es algo aquí bien curioso, porque nosotros entendemos que la fotosíntesis está limitado a la absorción de la luz a través de una materia oscura como es la melanina. Pero esto no es así simplemente, sino que es la zona de exclusión, la melanina, el grafeno, tienen la misma forma en su estructura molecular como es en esta zona estratificada de la zona de exclusión, y esto pues nos da a entender que toda la energía que nos sostiene a nosotros, que nos mantiene vivos, proviene del entorno, y es una energía radiante y vibratoria. O sea, así estamos basados en patrones de fotones, en patrones de luz. La información que llega a las zonas de exclusión de nuestros organismos constantemente vibra como si fuera un muelle, y comienza a reorganizar las frecuencias y generan geometría armónica en el agua, y esto comienza a codificar incluso nuestro propio ADN, comienza a generar esas estructuras oscilantes, resonantes, como los patrones de frecuencia que a veces se pueden observar en el agua, y esto genera la disposición o una dinámica de electrones a nivel por ejemplo, a nivel de la mitocondria, a nivel del ATP, a nivel de la resonancia de nuestro propio ADN, como si fuera una antena fractal. En la homeopatía también se manifiesta este fenómeno, que es básicamente una reorganización de las moléculas al momento de la succión, al momento de la agitación de una memoria del agua. De cualquier compuesto se puede generar un reordenamiento de forma magnética de una molécula del agua en las diluciones que normalmente tienden a amplificarse de forma armónica la información de una tintura madre, por ejemplo en homeopatía, sobre el agua, y esto pues genera una amplificación de la sucusión, es decir, movimiento, genera una convergencia armónica y una restitución de la memoria de una memoria matricial de una tintura madre sobre las demás moléculas del agua que están sobrediluidas a lo largo de la concepción homeopática, que también puede dar a entender que aquí se forma con ese desplazamiento, con ese movimiento, las zonas de exclusión. Además de que hay luz normalmente en ese sentido, en un agua que está un poco inmóvil a nivel molecular, pero a través de la disposición de la luz a la cual es expuesta, comienza a tener otra vez este reordenamiento, esa formación de la zona de exclusión y por ende una memoria. La formación de esta zona de exclusión pues podemos aprovechar, ya que aquí el agua tiende siempre incluso a liberarse de contaminantes. Es decir, cuando el agua es un agua, por ejemplo, que está concha, así, o está sucia, está con muchas partículas, o es un agua que, como comentamos de repente en el video anterior, de la bioelectrónica de Claude Vincent, en la zona 4, por ejemplo, donde hay una carencia de protones, pero hay una riqueza en electrones, la exposición de este terreno a la luz del sol, pues genera una carga de protones que vuelve a llevar a la zona a un terreno 1, a un terreno rico en protones, rico en electrones, que sería un terreno oxidado, es pasar de un terreno oxidado y alcalino a un terreno ácido y reducido. Entonces aquí se genera una descontaminación básicamente por la misma luz. Entonces la luz genera un cambio de terreno, un cambio de zonas, porque va a generar esas capas de estratificación, esas capas de la zona de exclusión, como podemos ver aquí.
Al ser la zona de exclusión más grande, pues esto permite expulsar también las bacterias propiamente. Las células, al estar llenas de macromoléculas, de proteínas, ácidos nucleicos, cada una de estas también cuenta con núcleos de formación de estas capas, de ese tipo de agua, de ese cuarto estado del agua, como pueden ver aquí. Estas cargas negativas de las zonas de exclusión están separadas por un ambiente positivo y le permite a las células generar reacciones dentro de sí, lo que nos da a entender también que la melanina, la clorofila, no es indispensable para el comportamiento fotosintético, sino es la forma de la estructura del agua que imita esos patrones. Esto también pues lo saben incluso las abejas. La luz se absorbe, separa cargas y estas cargas pues generan cascadas de transmutación biológica dentro de nuestras mitocondrias. Como lo vemos, como hemos estado expresando en videos anteriores, también el catión de magnesio es indispensable también en la formación del ATP. Pero a través de esas cargas que se necesita un catión con doble carga positiva acá, que va a estar proveniente de la calidad de agua que vamos a tener. Entonces la energía pues está llegando todo el tiempo y de todas partes hacia nosotros. Y recuerden que nosotros, pues como pueden ver aquí, nosotros tenemos mucha translucidez y nosotros estamos expuestos a todo lo que nos rodea. Es una carga siempre de información, es una carga de luz, es una carga fotónica propiamente. Incluso recuerden que también pues vivimos influidos por luz que no podemos ver. Este mismo fenómeno energético es el encargado de mover nuestra sangre a través de nuestros capilares. Pollack aquí pues se encuentra incluso en torno a una experimentación que si colocamos un tubo hidrofílico como una cañita, por ejemplo, sumergida en el agua y le exponemos a la luz, esta genera un flujo de desplazamiento de las moléculas por la formación de la zona de exclusión, que comienza a evidenciar pues de forma microscópica. Esto nos indica también que la naturaleza del agua es el movimiento propiamente, como lo pueden ver aquí. Al realizar este procedimiento se observa ese flujo continuo donde la luz está constantemente impulsando ese flujo. O no sé si también han escuchado hablar a veces de algunos de los manantiales o de las aguas artesianas. Por ejemplo, aquí en Arequipa tenemos un manantial que se llama el Ojo de Milagro y que constantemente o cada solsticio pues tiene cierta disposición sobre el agua y le otorga una característica eléctrica o una configuración muy peculiar, y por esto esta agua también es un agua llamada un agua milagrosa, pero lo encontramos siempre en muchas partes del mundo. Los tipos de agua artesiana o incluso el agua de Lourdes, por ejemplo, o las aguas que están expuestas a gran cantidad de información y de luz. Esos son aguas pues, que tienen un potencial de la zona de exclusión muy cargada, muy amplio. Entonces, en su libro, pues Pollack enseña de que existe una gama de implicaciones sobre ese conocimiento del agua en nuestro día a día que pueden mejorar incluso lo que es el aspecto del conocimiento de la química, de la salud, la biología, algunas formas en que nosotros podemos desalinizar incluso el agua, podemos filtrarla para poder utilizarla como energía, o incluso para nuestros alimentos, para la comida, como por ejemplo ser germinados con agua estructurada sería siempre un boom. Hoy, por ejemplo, a veces he tenido la experiencia de realizar estos germinados con hornos, con agua estructurada, y tienen un potencial de germinación muy potente en realidad. Aquí pues también tengan en cuenta esto de que siempre se nos dice que nos mantengamos hidratados, que bebamos a veces 8 vasos de agua al día, pero no nos dicen qué características o cualidades físicas en especial debe tener el tipo de agua que bebemos. Ahora ya lo saben. Yo lo pongo en práctica normalmente y esto es algo que voy a compartirles. También alguna forma de estructurar el agua en casa. Ahora mejor que beber agua estructurada pues es exponer nuestra propia piel al sol o exponernos a radiación ultravioleta infrarroja sin pasarnos, claro, como lo comenté en el video de la fotosíntesis humana. Los vórtices, por ejemplo, en la naturaleza de una cascada o de una caída de agua
a lo largo lo encontramos también en el mar. Y tienen esa peculiaridad de generar esta condición de cuarto estado que está basado en un movimiento vorticial, ya que el agua pues no tiene un movimiento laminar, sino tiene un movimiento en forma de vórtex, en forma de este torbino, como pueden ver aquí. Esa es una danza que permite la formación de las zonas de exclusión, y su desplazamiento se da en forma de un reactor, incluso, que lo tenemos en el cielo. Esta forma de reactor nuclear pues lo tenemos, que es el Sol básicamente, que permite esta estructuración del agua, sobre todo cuando la luz es anidada en un punto central, en un vórtex. Y esto pues también está manifestado en el mar. Estas cargas protónicas permiten un movimiento en forma de vórtex por la luz. Como les comento, la luz impulsaba el movimiento del agua. Y esto lo encontramos también cuando el plancton, por ejemplo, está amalgamado en algunos vórtices marinos, o está amalgamado normalmente en el agua de mar, cuando el agua de mar es expuesta a un movimiento vorticial. Y bien, pues básicamente lo que hace el plancton es transformar también esa molécula del agua y excreta un recurso hidromineral, que es el agua de mar, en un cuarto estado del agua. Entonces esto cumple con esas propiedades de ese cuarto estado de la materia, y por eso se convierte pues en una matriz. El agua de mar en sí, su naturaleza, es una matriz pleomórfica que está adaptada de forma coherente a cualquier simbiosis a nivel de los microorganismos que tenemos, y nosotros generamos justamente una sinergia con nuestra matriz plasmática, como es nuestra propia sangre. Por eso es que el agua de mar terapéuticamente puede ser infiltrada directamente de forma endovenosa, teniendo en cuenta algunos parámetros. Bien, por esta razón el mar pues constituye una matriz de ladrillos para la vida, por lo que estos recursos aparecen a partir del ordenamiento de los biones en el mar, que comienzan pues básicamente generando cascadas aquí de transmutaciones biológicas, y se permiten pues una dinámica de todos los elementos que conocemos y que podemos concentrar cuando elaboramos el hormus. Bien, pues todo esto es gracias a la luz y al movimiento, como lo explicó en algún momento Victor Schauberger, quien trabajó con la energía implosiva y el movimiento del agua, exponiendo cómo el agua pues consigue también esta estructuración a través de los movimientos en espiral, de un movimiento espiral hiperbólico y centrípeto. Este movimiento pues cambia sus propiedades y la hace más penetrante. Nosotros podemos imitar las condiciones propicias para generar este tipo de agua en casa. Como podemos ver en este video, de una forma muy simple de solarización. Otro método, por ejemplo, que aumentaría el vigor del agua, es el empleo de un agitador magnético, como los que usan en el laboratorio para centrifugar, bueno, no para centrifugar, sino para generar esa estructura, para avivar, agitar el agua, agitar algunos medios químicos, que podemos hacer de forma casera, como lo vamos a explicar ahorita acá en este video que se los voy a poner por aquí. Bien, esta disposición, por ejemplo, yo me di la oportunidad en realidad de hacer este agitador. Como pueden ver por aquí, esta es una cajita de madera que lo que hace pues es disponer de un adaptador. Este es un dimmer, por ejemplo. Ese dimmer se puede conseguir en cualquier tienda electrónica. Son dimmers de bajo voltaje, me parece que son de 12 voltios. Utilicé un cooler de computadora de 12 voltios, al cual le coloqué dos imanes de neodimio, donde uno tiene una disposición positiva hacia arriba y otro una disposición negativa hacia arriba. Se coloca un adaptador, básicamente pues este es un interruptor de prendido y apagado, que lo tenemos aquí. Y se utiliza un adaptador simple de 12 voltios para conectarlo, enchufarlo a la corriente. El dimmer es lo que regula en realidad aquí la velocidad del cooler de computadora. Entonces debe tener cierta altura. Todo se puede conseguir de forma casera. Debe tener cierta altura para que no rocen los imanes sobre la madera al momento de generar movimiento. Y para la agitación lo que necesitamos pues es un pellet, o también se puede hacer incluso de forma casera, que es una ferrita que puede estar forrada en plástico, o un pequeño clavito que puede estar forrado en plástico, y
también, o si desean pueden conseguir el pellet directamente del laboratorio. Entonces esto permite esa agitación mientras se van moviendo los imanes en una dinámica de revoluciones. Pues nosotros colocamos el pellet dentro de un recipiente con agua que vamos a acercar a la superficie del agitador magnético y lo prendemos. Entonces esto va a generar ese movimiento del agua que va a generar este vórtex, este vórtex del agua. Este vórtex tiene un carácter normalmente implosivo, como lo enseña Victor Schauberger, y entonces normalmente a veces incluso suelo incorporar hasta Hormuz, acá un poco para poder estructurar mi agua, y dejo pasar simplemente un momento. A veces puedo exponer este mismo vórtex a la luz del sol y luego tomo el agua así estructurada con todo el potencial de información, solamente que yo le adhiero el potencial de estructuración de toda la materia densa en realidad que podemos obtener de la concentración de los elementos en estado monoatómico, como es el Hormuz, como pueden ver aquí. O también tiendo a generarle patrones de información, patrones de música, que es la encriptación que básicamente se le puede dar a la memoria del agua cuando nosotros estamos constantemente teniendo en cuenta de que el agua pues está estratificándose, está generando estas zonas de exclusión a través de la luz y se está comportando como una memoria USB, básicamente. Entonces, en el video de la fotosíntesis humana incluso he explicado un poco de esto sobre los infopáticos o sobre la solarización del agua, el impacto que tiene la luz para cargar información en el agua. También se puede conocer, como se conoce de repente la homeopatía, en este caso se puede conocer la infopatía, que sería la noción de encriptar patrones de frecuencia al agua, teniendo en cuenta el comportamiento como una memoria. Entonces esto se puede entender en torno a esa actividad en realidad de poder grabar frecuencias, poder grabar información o vibración. Como vimos en la primera parte de este video, al colocar a veces, bueno, yo el video lo realizo con arroz y con agua, pero el desplazamiento de la vibración que yo le impuse a través de esas palabras a los frasquitos de agua generaron dos tipos de movimiento e incluso influenció a la materia propiamente, donde una se fusionó y la otra se mantuvo separada. De hecho, pues estas observaciones también son expuestas en los libros del cuarto estado del agua de Pollack, y estos fenómenos pues han surgido a través del tiempo y han sorprendido a muchos investigadores sobre lo poco que conocemos del agua. Por ejemplo, aquí cuando vemos esta concepción que nos enseña Pollack en su libro también, la arena húmeda versus la arena seca, y al pisar, o sea, son diferentes fenómenos, o sea, que él los se termina expresando acá. Al pisar la arena seca, pues te hundes profundamente, te puedes hundir, pero apenas te hundes mientras la arena está más húmeda, hasta que llegas a la orilla del agua, pues puedes caminar con tranquilidad sobre la superficie del agua. Esto es porque esa carga iónica genera la tensión superficial en realidad. Porque normalmente siempre han dicho que existe el fenómeno de la tensión superficial, pero nadie sabe por qué. ¿Por qué se forma esta zona de exclusión al tener el agua en contacto con la luz propiamente? Y esto genera esta disposición, esa estratificación del agua. Incluso la arena mojada pues es tan firme que puede uno usarla para construir castillos de arena, por esa razón, porque genera resistencia. O también se pueden dar lo que son las grandes esculturas de arena, siempre y cuando conserven este grado de humedad. El agua pues evidentemente sirve como un adhesivo, pero como lo que siempre se pregunta a nivel de estos fenómenos del agua es cómo es que pega el agua exactamente, cómo es que se generan estas partículas. Y bien, pues ahora conocemos este principio, que es el principio de la zona de exclusión. Las olas del mar también, por ejemplo, las ondas normalmente se disipan después de viajar una gran distancia, relativamente a veces corta también. Sin embargo, las distancias de las olas de un tsunami pueden circunnavegar a veces la Tierra varias veces antes de finalmente extinguirse. ¿Y esto es por qué? Porque persisten en grandes distancias las zonas de exclusión, como la podemos ver aquí en esta imagen. También se puede entender a veces esta disposición de los postres de gelatina, que son pues básicamente en su mayoría agua, y con cada
con toda esta agua dentro, uno se puede, ¿cómo no hay fugas? ¿Cómo es que el agua se mantiene consistente en ese estado gélido? Y es porque tiene la misma condición de estas zonas de exclusión. Sin embargo, a veces no se produce aquí ningún derrame mientras el agua conserve este estado gélido. O lo puede las únicas implicancias que pueda tener para destruir ese estado, pues es la temperatura, ese nivel. A partir de... tenemos en cuenta esto, que los geles del agua pues son un 99.95% agua, y ese 1% que observamos pues es a veces las unidades de silicio o de colagenina propiamente que mantienen la estructura. O también algunas preguntas que puede resolver o que normalmente expresa Pollack en su libro, pues es que cómo los pañales de los bebés pueden retener hasta 50 veces su peso en orina, que es unas 800 veces su peso en agua pura. O también cómo es que el agua tibia puede congelarse más rápido que el agua fría. O cómo es los fenómenos de capilaridad que suelen tenerse, cómo es el ascenso a través de las raíces, a través de todo el tronco de un árbol para llegar a la punta de las hojas. Estos fenómenos se pueden expresar a través de la capilaridad que se va a dar teniendo en cuenta la estructura de esa agua en formación de las zonas de exclusión. O hay un fenómeno también muy loco, por así decir, que es la sonoluminiscencia, que pues es un fenómeno físico que se caracteriza por la emisión de luz de los líquidos cuando son sometidos a algunos tipos de ultrasonidos, y este fenómeno pues puede explicarse a nivel de conocer justamente la resonancia o la estructuración de esa estratificación de la zona de exclusión. También hay un experimento de Lord Kelvin, que es un fenómeno muy conocido, cómo es que se produce la separación de carga masiva de algunas gotitas de agua cuando tenemos en cuenta un salto de chispa, porque las gotas de agua van a estar induciendo a un salto de chispa, a un tipo de spark gap pequeñito, simplemente con gotas de agua. O sea que se genera acá la disposición electromagnética en realidad, que genera incluso esa chispa, o sea, la energía desconocida y oculta del agua y su estratificación. Y bien, eso es todo por ahora. Después voy a compartirles otro video mucho más interesante, más loco, que también es como para seguir estudiando parte de la concepción del agua y sobre todo de los fenómenos de transmutación biológica. Nos vemos, amigos. Gracias.